Para empezar, como lo he hecho en otros vídeos, quiero hacer una pequeña comparación entre el sistema de vocales del español y el sistema de vocales del inglés para ver las diferencias que existen entre estos dos sistemas a grandes rasgos. Y creo que eso es muy importante porque nos ayuda a entender la manera en que una lengua pronuncia sus sonidos, en este caso sus vocales. Y nos ayuda también a desprendernos un poco de nuestro trasfondo lingüístico, es decir, de nuestros propios sonidos que en muchas personas afectan la manera en que pronuncian o intentamos pronunciar los sonidos de otras lenguas. Podemos apreciar que este sistema es muy simple. Es muy simple porque solamente hay 5 vocales. Y otra característica muy importante de este sistema del español es su configuración. Podemos apreciar que la posición de estas vocales forman un triángulo. Y de hecho esta es la configuración más simple que podemos encontrar en las lenguas habladas en el mundo porque es muy común, lo encontramos en muchas lenguas. En el caso del español es el triángulo compuesto de 5 vocales. Podemos apreciar que cuenta con 2 vocales posteriores y además de esto sigue una tendencia muy generalizada de ser pronunciadas estas vocales posteriores con los labios redondeados. Tiene 2 vocales anteriores, que además el español sigue otra tendencia muy generalizada de pronunciar las vocales anteriores con los labios no redondeados, y posee solamente una vocal abierta central. Aunque la posición de esta vocal puede variar, algunas personas, algunos académicos pueden posicionarla más hacia el frente, pero en términos generales uno podría decir que es casi central para formar este triángulo. Si observamos ahora el diagrama para el inglés, podemos apreciar que es muy complejo en el sentido de que tiene muchísimas vocales. Podemos apreciar que en un inglés estándar británico contamos 11 o 12 vocales. Y otra característica que resalta muchísimo después de haber comentado sobre el triángulo en el caso del español es que en el inglés no podemos hablar de un triángulo. No existe un triángulo para poder comparar o definir la distribución de estas vocales. Y esto se debe a que podemos apreciar que en inglés hay muchas vocales centrales e incluso vocales que originalmente no eran centrales en un inglés hablado, en un inglés moderno son ya vocales centrales o casi centrales. Con esto podemos apreciar que en inglés existe una tendencia a la centralización, un fenómeno de centralización de vocales, y esto hace todavía más difícil la comprensión, la distinción entre estas vocales, porque suenan muy parecidas, y en general cuando uno viene de una lengua compuesta por vocales, por así decirlo, en los extremos del diagrama, las vocales centrales tienden a sonar difusas, y eso es lo que sucede muchas veces con la gente que aprende el inglés como una segunda lengua. Vocal con sonido corto, a la cual le vamos a colocar este símbolo, y vocal de sonido largo, que también le vamos a colocar este símbolo para diferenciarlas entre ellas. Ahora vamos a conocer un poco más sobre los sonidos vocálicos y su relación con su forma de escritura. Vamos a recordar los siguientes sonidos: A, E, I, O, A. Estos sonidos son representados por las letras A, E, I, O, A. Y son las vocales cortas. Ahora vamos a recordar estos otros sonidos: A, I, O, y estos dos sonidos juntos que suenan U. Estos sonidos también son representados por las letras
A, E, I, O, U. Y son el nombre de las vocales que también las conocemos como vocales largas. En las siguientes palabras encontramos que todas tienen una sola vocal y que esta vocal está al final de la palabra, lo que nos indica que estas vocales tienen sonido largo. Entonces tenemos go, me, he, we, she. Cuando la palabra tiene una sola vocal y termina en la vocal, el sonido es largo, con excepción de las siguientes palabras de vista. Tenemos la palabra do y to, en la cual estas dos vocales suenan u. La historia del idioma nos da a conocer temas relevantes sobre la pronunciación y ortografía. Vamos a empezar con los Celts. La palabra Celts proviene de la palabra griega Keltoi, que significa bárbaros, y se pronuncia correctamente como Celt. No hay certeza de quiénes fueron los primeros habitantes de Inglaterra, pero se tiene conocimiento que los Celts la habitaban alrededor del año 400 a.C. Muy pocas palabras Celtics forman parte de lo que hoy es el idioma inglés. Los Celts construyeron Stonehenge, que es un círculo de piedras y posiblemente es uno de los monumentos más prehistóricos del mundo. Los romanos. La primera llegada de los romanos ocurrió en el año 55 después de Cristo, y los Celts adoptaron el latín como su segunda lengua. Los anglosaxons y vikingos. Después de la salida de los romanos, invadieron estas tribus de diversas lenguas germánicas. Estas lenguas germánicas eventualmente se convirtieron en el primero de los 3 periodos del inglés, es decir, el inglés antiguo. Estos periodos son el inglés antiguo, medieval y moderno. Los normandos y el inglés medieval. El duque de Normandía, de una región del norte de Francia, invadió Gran Bretaña en el año 1066. El idioma francés se convirtió en el idioma de la nobleza y el inglés en el idioma de los campesinos, y dejó de ser un lenguaje escrito. Los normandos se establecieron en Gran Bretaña por 3 siglos. En este periodo, los escribanos normandos aplicaron las reglas de ortografía francesa al inglés. Las invasiones son las razones por las que la ortografía y la pronunciación son diferentes. La pronunciación ha cambiado a lo largo de los siglos, mientras que la forma de escritura se ha mantenido fija. A veces la forma de escritura nos muestra la historia de la palabra y la forma en que la gente hablaba. El gran desplazamiento vocálico. Se refiere a la transformación en forma gradual de los sonidos largos vocálicos a otros sonidos vocálicos. Este cambio es la razón por la que la ortografía en inglés se desvía de su pronunciación. Incluso letras en algunas palabras se convirtieron en letras silenciosas, pero su forma de escritura ya estaba determinada y esto no cambió. Este desplazamiento vocálico ocurrió en un periodo de más de 200 años y una de las posibles causas se debe a la migración masiva al sureste de Inglaterra por causa de la peste negra. En el siguiente cuadro podemos ver los cambios ocurridos a los sonidos vocálicos. Y en el siguiente grupo de palabras vamos a ver el antes y el después de estos cambios. En esta palabra, el sonido de esta vocal era I, y después del desplazamiento vocal, su sonido cambió a I, bite. En la siguiente palabra, estas dos vocales, su sonido inicial era sonido actual, I, meet. En esta siguiente palabra, estas dos vocales juntas, su sonido inicial, su sonido actual, I, meet. Siguiente palabra, esta vocal sonaba anteriormente
A. Y su sonido cambió a mate. Siguiente palabra, estas dos vocales sonaban U. Y su sonido cambió a AU, house. En la siguiente palabra, estas dos vocales sonaban O. Y su sonido cambió a U, boot. Finalmente, en esta palabra, estas dos vocales sonaban O. Y su sonido cambió a O, boat. Y así con estos ejemplos hemos visto la transformación de los sonidos vocálicos antes y después del gran desplazamiento vocálico. Palabras con las vocales juntas EA mayormente cambiaron el sonido de E a I. Pero no todas las palabras con estas formas de escritura aplicaron este cambio. Por ejemplo, en la palabra speak tenemos a la EA juntas que forman el sonido I, speak. Y en este ejemplo, en la palabra head tenemos a las vocales juntas EA que forman el sonido E, head. Y tampoco todas las palabras con las vocales O cambiaron su sonido de O a U. Algunas palabras con las vocales O cambiaron su sonido de O a U. Por ejemplo, en la palabra moon, donde tenemos una O juntas, forman el sonido U, moon. Y en la palabra book, la O forman el sonido U, book. Y aquí tenemos los patrones juntos que son vocal consonante, 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 vocal consonante, consonante, vocal consonante, 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 vocal consonante y consonante, consonante, vocal consonante, consonante. Sin embargo, hay algunas palabras con las vocales I y O que no siguen esta regla y suenan como vocales largas I y O cuando están seguidas por ciertas consonantes. Estas consonantes son ND, LD para I, LD, LL, ST para la O y suenan eind, eild, old, old y ost. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Find, child, mind, cold, road, post. También tenemos otras palabras como pint, sign, both, con las vocales largas I y O. En realidad, la lista de palabras con estas excepciones no es muy larga y las podríamos categorizar como palabras de vista o sight words. Las palabras de vista o sight words son palabras que no siguen reglas ortográficas o fonéticas. El sonido de las vocales en palabras de más de una sílaba depende que si la sílaba es abierta o cerrada. Sílaba abierta es cuando la sílaba tiene una sola vocal y termina en esa vocal. Entonces el sonido de esa vocal es largo. Sílaba cerrada es cuando la sílaba tiene una sola vocal y la vocal está seguida de una o más consonantes. Entonces el sonido de esa vocal es corto. Vamos a mirar la siguiente palabra. Primero ubicamos todas las vocales. Las marcamos con una X y nos fijamos en la consonante que está entre las vocales para separar las sílabas. Si hay una sola consonante entre las vocales, esa consonante pasa a ser parte de la segunda sílaba. Y procedemos a identificar la vocal corta o larga en cada sílaba. En esta sílaba abierta, el sonido de la vocal es largo.
En esta sílaba cerrada, la vocal es corta, ya que en esta sílaba la vocal está seguida de estas dos consonantes. También podríamos marcar las consonantes con asteriscos para alertarnos de su presencia. Una vez marcadas el sonido de cada vocal, procedemos a pronunciar la palabra, que dice pretend. Esta técnica no la podemos aplicar en palabras de vista. Por lo general, las palabras de vista vienen del periodo del inglés antiguo y es una de las razones por la que no siguen las reglas ortográficas o fonéticas, ya que estas reglas fueron establecidas en el inglés medieval y moderno.